En este video se explicará el programa que se va a utilizar en conjunto con la placa Arduino para realizar las primeras prácticas y así poder programar un microcontrolador. También se van a explicar las instrucciones básicas para poderlas realizar e ir aprendiendo poco a poco. Cabe señalar que hay más instrucciones, pero vamos a ver las necesarias para poder comenzar. Una vez comenzado el proceso y comprendido, es más fácil avanzar con las siguientes instrucciones, con los siguientes programas. Cuando ustedes abren el programa, les va a aparecer esta ventana en la pantalla de su computadora. Como pueden ver, a simple vista es un programa que se ve sencillo, que se ve muy limpio. En la parte de arriba tenemos nuestra barra de herramientas, como en cualquier otro programa, como en la mayoría de ellos. Tenemos, por ejemplo, el archivo, el programa y el menú de ayuda. En la parte del medio en blanco tenemos nuestra área de programación. En esta área vamos a diseñar nuestros programas con las instrucciones. En la parte de abajo en negro podemos tener ya sea mensajes de errores, mensajes de compilación. En la parte izquierda abajo, aquí encerrado en este círculo, tenemos el número de línea. Quiere decir que nuestro cursor, como en este caso, está en la línea del programa número 1. Si estuviera más abajo, diría 3, 4, etc. A la derecha abajo tenemos nuestro modelo y nuestro puerto. En este caso está ahorita para el Arduino 1 y como no está conectado ninguno, no muestra el puerto, pero cuando ustedes conecten les va a decir que está conectado al puerto 1, al puerto 3, etc. Esta parte ya se había explicado en un video anterior, pero como es importante, se vuelve a recordar para que lo comprendan. Estamos ahora dentro de la ventana anterior que vimos, estamos en el área de programación. Como les mencioné, cuando ustedes ejecutan el programa y lo abren, les va a aparecer siempre estas dos instrucciones, que es el setup y es el loop. El setup se va a ejecutar una sola vez, es para inicializar la configuración de tu programa, y el loop va a ir el código que se va a repetir indefinidamente hasta que ustedes ya le quiten la alimentación a la placa del Arduino, pero esto siempre les va a aparecer y se tiene que utilizar bajo estas instrucciones, bajo esta estructura. Dentro de la ventana del programa Arduino tenemos este menú, que es una barra horizontal que muestra 6 iconos. Estos 6 iconos son fácil de comprender, fácil de usar y que van a ser de gran ayuda para diseñar y programar nuestro microcontrolador. El primero, que es una palomita, es para revisar si hay algún error y compila nuestro programa. Ya por ahí saben qué es compilar. El siguiente, que es una flecha a la derecha, es para subir nuestro programa una vez finalizado a la placa del Arduino. El que sigue, que emula a una hojita, es para abrir una nueva ventana del programa Arduino. El siguiente, que es una flecha hacia arriba, para abrir una nueva pestaña. Y la flecha hacia abajo es para guardar lo que acabamos de hacer. La parte derecha, al final, tenemos como una pequeña lupa que es para establecer comunicación con el monitor serial, que ya lo vamos a ver más adelante para qué funciona. Entonces, repito, este menú es importante y lo vamos a estar utilizando continuamente. En esta imagen tenemos ya un pequeño programa sencillo de comprender, fácil de hacer también, pero lo que quiero que vean es que ya tenemos estructurado nuestro programa. Ya tenemos por ahí algunas variables, algunos números. En setup ya tenemos por ahí las condiciones iniciales y en loop ya tenemos nuestro programa que se va a estar ejecutando. Para poder llegar a hacer esto es necesario comprender instrucciones básicas como las que vemos y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces el objetivo de esta imagen es que ustedes vean que es necesario antes de arrancar las primeras prácticas comprender al menos las instrucciones básicas para ir realizando las prácticas. Posteriormente las siguientes instrucciones, como les mencioné al inicio, ya serán más fácil de comprender y de ir realizando. Una vez explicado las partes principales de la ventana del programa Arduino, comenzamos con las instrucciones que nos van a permitir hacer las primeras prácticas. La número 1 son las llaves. Las llaves marcan el comienzo y el final de los bloques de función que van dentro de nuestro programa. Las llaves tienen que ir balanceadas, es decir, por cada llave que ustedes pongan
de apertura tiene que ir una de cierre, o sea, tienen que ir pares. Si ustedes no ponen una llave que cierre o que abra respectivamente, cuando ustedes compilen el programa, es decir, cuando le aplasten a la flechita y revisen errores, les va a marcar un error. Una manera de ver si tienen las llaves balanceadas, es decir, en forma de pares, es que ustedes, como en este caso, pongan el cursor en una llave y el programa en un pequeño cuadrito les va a decir cuál es la llave que la acompaña, es decir, que está balanceada. Si ustedes ponen el cursor en la llave y no les marca este cuadrito, quiere decir que les falta la llave que va a balancear el programa. Otra parte importante es el punto y coma. El punto y coma va al final de cada declaración, es decir, cuando ustedes declaran una variable, cuando ejecutan una función, tiene que ir con un punto y coma. Con el punto y coma le dicen al programa que es el final y se pasa a la siguiente instrucción. Como lo vemos aquí, int v, ya vamos a ver más adelante qué es, pero si se fijan al final está su punto y coma. En este caso aquí también tenemos su punto y coma. Entonces siempre que ejecuten una función tiene que ir el punto y coma al final, y recuerden que las llaves deben de ir balanceadas, si no les va a marcar por ahí algún error. También si no lleva el punto y coma también les va a marcar error. Seguimos con los comentarios en un programa. Los comentarios son utilizados, por ejemplo, para explicar nuestro programa o dejar algún mensaje de qué es lo que hace tal instrucción, de qué es lo que hace tal bloque, ya sea para nosotros o para alguien más. Los comentarios no son para el microcontrolador, por lo tanto, cuando se compila y cuando se sube a la placa, todo lo que lleva comentarios es ignorado, es decir, no ocupa un espacio. Es nada más, repito, para nosotros o para terceros, para explicar un bloque, para explicar una instrucción. Tenemos en este caso dos tipos de comentarios. El comentario de línea, que lleva dos diagonales, y todo lo que va después de las dos diagonales es este mensaje que queremos dejar. Por ejemplo, aquí vemos en esta línea tenemos nuestra instrucción, tenemos nuestro punto y coma y tenemos dos diagonales, y todo esto es nuestro comentario que va a ser ignorado y que nos sirve nada más a nosotros. Tenemos comentarios en bloques, es decir, mensajes más largos que nosotros podemos utilizar para dejar estos bloques que nos pueden ayudar más adelante a explicar ciertas cosas. Estos bloques van con, como lo vemos aquí, con diagonal, asterisco y luego viceversa, asterisco, diagonal. Todo lo que va adentro es mensaje y es ignorado al momento de compilar y al subir nuestra placa. Eso lo podemos ver aquí. Por ejemplo, aquí cuando vamos a empezar el loop, que es cuando vamos a empezar el programa, podemos dejar una breve descripción de qué es lo que hace nuestro programa, y todo esto va a ser ignorado y nos sirve a nosotros para explicarlo a alguien más o para recordar ciertos procesos más adelante. Dentro del programa vamos a tener constantes. Como su nombre lo dice, las constantes son valores predefinidos que no van a cambiar durante todo el programa, su valor o su estado, su posición. En este caso tenemos una pequeña imagen de algunos ejemplos de constantes. Por ejemplo, alto, bajo, entrada, salida, verdadero, falso, o algún valor decimal, octal, binario, hexadecimal, etcétera, que vamos a tener dentro de nuestro programa. Por ejemplo, si queremos decimal, lo escribimos tal cual. Si queremos, por ejemplo, un binario, tenemos que escribir un prefijo al inicio, como lo estamos viendo en la imagen. Pero lo que estamos explicando aquí son las constantes, y que quede muy claro que son valores que no cambian durante todo el programa. También nos vamos a encontrar con variables. Las variables llevan un nombre y un valor, el cual se va a utilizar posteriormente en el programa. Este valor, como su nombre lo dice, puede ir cambiando dependiendo de las condiciones o ciclos del programa. Existen dos tipos de variables dentro del programa. Una que se le llama global, que puede ser utilizada en cualquier parte del programa, y otra que se le llama local, que nada más va a ser utilizada en esa parte del programa, en esa parte de la función. En la imagen podemos ver un ejemplo de estas dos variables. Por ejemplo, aquí tenemos el setup y arriba tenemos nuestra variable int v. Vamos adelante, vamos a ver qué es int. Entonces quiere decir que esta v
la vamos a poder utilizar en todo el programa porque está al inicio, donde ponemos nuestras condiciones iniciales. Y abajo en el loop tenemos la i, que le estamos dando un valor a 0. Más adelante vamos a ver qué es lo demás, pero que solamente la vamos a poder utilizar en esa parte del programa, en ese ciclo. Entonces repito, variables es un nombre y un valor que se va a poder utilizar en el programa, y dependiendo de cómo lo declaremos, lo vamos a utilizar en todo el programa o nada más de forma local. Y ese valor puede ir cambiando dependiendo de las condiciones. Una vez que sabemos qué es una variable, los tipos de variables que hay, es necesario saber cómo utilizarlas. Para comenzar, tenemos que declararlas, decirle al programa que las vamos a utilizar. Para declararlas tenemos que tener en cuenta tres cosas: el tipo de variable, el nombre de la variable y el valor de la variable. Vamos a ver en este caso tres tipos de variables. Como les dije al inicio, hay más, solo vamos a ver las necesarias para comenzar las prácticas, y la siguiente las vamos a ir viendo a la par. Lo importante es ir comenzando. Tenemos una variable que puede ser de tipo entero, int. Quiere decir que nuestra variable va a valer un 50, 500, 100, 1000, sin decimales. Siguiente tipo de variable tenemos punto flotante. Quiere decir que va a tener decimales: 50.16, 8.7. Y tenemos el tipo de variable que son con extensiones más grandes. Ya vamos a ver este tipo de configuración más adelante. Una vez que le decimos qué tipo de variable es a nuestro programa, también tenemos que decirle cómo se va a llamar esa variable para identificarla más adelante. El nombre puede ser con una palabra, con una letra, etc. Pero para no confundirlo es necesario declarar un nombre que vayamos a recordar y que vayamos a identificar a lo largo del programa. Aquí una recomendación que nos hacen es que cuando vayamos a utilizar dos palabras juntas, la segunda palabra inicie con mayúscula. Por ejemplo, tenemos let pin, el pin empezó con mayúscula. Cuenta pulsaciones, pulsaciones empezó con mayúscula. Lectura sensor, sensor comenzó con mayúscula. Nosotros podemos decirle a una variable que se llame A, que se llame B, pero conforme avanza el programa, o si el programa es más complicado, más largo, posiblemente nos vamos a ir confundiendo. Entonces, al decirle cuenta pulsaciones, por ejemplo, sabemos a qué se refiere esa variable. Abajo en la imagen vamos a ver estas tres cosas que acabo de explicar, que repito, la variable tiene que declararse, es decir, que le decimos al programa que vamos a utilizarla. Y para decirle al programa, para declararla, tenemos que decirle el tipo, el nombre y el valor. Entonces, aquí en esta parte del programa, al inicio, en la inicialización del setup, tenemos una variable que se llama pinlet y que vale 3 y que es de tipo entero, es decir, no decimales. Abajito tenemos otra variable que se llama t y que vale 1000 y que es de tipo entero. Si se fijan, para que recuerden, está nuestro punto y coma, doble diagonal, y tenemos nuestros comentarios. De esta manera estamos viendo esos tres parámetros en una variable. Repito, tipo de variable, entero, punto flotante, extensiones, nombre de la variable para identificarla más adelante y el valor. Como en cualquier programa, también en el programa Arduino tenemos nuestros operadores. Los operadores nos ayudan en infinidad de cosas dentro de nuestro programa para poder cumplir el objetivo y cargarlo al microcontrolador. Los operadores nos ayudan a hacer operaciones como suma, resta, multiplicación, división. Nos ayudan a establecer relaciones si dos variables son iguales, si son diferentes, si son mayores, si son menores. También si tenemos una variable y queremos incrementarla o decrementarla de forma automática, también los podemos hacer con operadores. Podemos hacer operaciones lógicas con una AND, con una OR, o podemos hacer negaciones de una variable, y todo esto lo hacemos, repito, con operadores. Tenemos matemáticos, creo que no hay ningún problema. Igual, más, menos, multiplicación y división, en este caso es una diagonal. Para que lo identifiquen, de la parte izquierda es lo que ustedes van a escribir en el programa, y la parte derecha es la descripción que nos sirve a nosotros. Ustedes simplemente van a escribir
lo de la izquierda. X es igual a 3, simplemente escriben el operador de igual. Los de relación, para preguntar si es igual, escribimos dos iguales. Para preguntar si es diferente, es el de admiración, el de igual. Menor y mayor, con su respectivo igual, ya los conocen. Para incrementar o decrementar una variable, ponemos dos signos de más, dos signos de menos, dependiendo de lo que queramos hacer. Posiblemente ahorita no le encuentren una función tal cual a estos compuestos, pero son muy útiles. Y tenemos los lógicos, que también ya los conocen, AND, OR, negación. Por ejemplo, el AND necesita dos cosas verdaderas para poder realizar el proceso, dependiendo de lo que le pongan. El OR con uno de los dos que sea, y en negación también ya lo conocen, ¿no? Por ejemplo, si quieren escribir el OR, escriben dos barras verticales y esta parte, repito, es para nosotros. Entonces los operadores nos van a ayudar a realizar muchas cosas dentro de nuestro programa. Como ustedes ya saben, en nuestra placa de Arduino tenemos pines digitales y pines analógicos. Entonces necesitamos comprender las instrucciones básicas para poderlos comenzar a utilizar. Vamos a comenzar con las digitales. Tenemos tres instrucciones básicas. Tenemos el pin mode, digital write, digital read. La primera, la forma de escribirlo es como tenemos aquí. Nos sirve para indicarle al pin si va a ser entrada o si va a ser salida. Escribimos el comando, la segunda palabra en mayúscula, comenzamos. Es necesario respetar eso, si no nos va a marcar error o no nos va a reconocer. Paréntesis, dentro del paréntesis, primero indicamos el número de pin, o si le indicamos un nombre, le ponemos el nombre, separado por coma, y después ponemos si va a ser entrada o salida en mayúsculas. Input, output, en mayúsculas. Vamos a ver el ejemplo hasta aquí. Esta parte nosotros ya la vimos, ya la explicamos. Es una variable, se está declarando de tipo entero, que se llama LED y que se le asigna al pin 13. Y acuérdense siempre del punto y coma. Entonces nuestro pin 13, que es un pin digital, también deben de ya saberlo, se va a llamar LED y es entero. Tenemos nuestro setup, inicializamos. Pin mode, que es lo que acabamos de ver. En este caso el LED, que ustedes ya saben que es el 13, va a ser como salida. Entonces quiere decir que ese pin va a ser siempre salida. Aquí lo tenemos en esta imagen. Tenemos nuestro pin, nuestra resistencia, un LED y tierra. Ahí estamos configurando como salida y además aquí lo estamos ejemplificando cómo lo conectaremos con una salida. Vamos a utilizar en este caso un LED, se pueden usar actuadores. Entonces, como es salida, vamos a escribir sobre ese pin. ¿Cómo escribimos sobre ese pin? Pues con esta otra función que se llama digital write. ¿Cómo se escribe la instrucción? Igual, la segunda palabra con mayúscula, comenzamos. En la primera, dentro del paréntesis ponemos el pin o el nombre y después ponemos el valor. Alto o bajo, 1 o 0. Funciona exactamente igual, lo vamos a hacer. Vamos a ver el ejemplo. Ahora tenemos el loop y comenzamos con el programa. Acuérdense que esta parte del programa se va a repetir indefinidamente. Digital write, tenemos LED, que en este caso es el pin 13, y tenemos un alto, que es lo mismo que hubiéramos puesto un 1. Tienen que ponerse con mayúsculas, ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que hace? A través del pin 13 manda una señal y el LED enciende. Esta instrucción, también ya la vamos a ir viendo, hace que espere en milisegundos. Le ponemos 1000 milisegundos, entonces va a esperar un segundo. Espera un segundo con el LED prendido y luego tenemos otra vez digital write, el mismo LED 13, pero ahora bajo, es decir, un 0. Quiere decir que ahora el LED se va a apagar igual durante un segundo. Y el programa, como está en el loop, se vuelve a repetir. Sigue esta instrucción, entonces va a prender el LED, se espera un segundo, se apaga, espera un segundo y se repite. Esa es la forma como funciona pin mode como salida y digital write.
Pero ¿qué pasa si hubiéramos configurado el pin como entrada? Entonces ya no podemos escribir porque es entrada. Ahora hay que leer. Para eso tenemos Digital Read, que en este caso lo configuramos de esta forma. Cuando está abierto nuestro interruptor, vamos a tener un 0. Cuando está cerrado tenemos una caída de tensión, vamos a tener un 1 en el pin. Acuérdense que digitales solamente tenemos dos estados. ¿Cómo lo escribimos? Muy sencillo. Escribimos el comando, la segunda palabra comenzamos con mayúscula y en este caso solo escribimos el pin. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ponerle un valor. Ahora el valor nos lo van a dar a nosotros. Entonces este es un ejemplo sencillo con estas funciones digitales que poco a poco va a ir avanzando y vamos a utilizar por ejemplo el read, pero para que lo vayamos comprendiendo creo que es suficiente. A continuación tenemos la parte analógica. Si ustedes ya saben, la parte analógica en entradas A0 a la A5, que la tenemos aquí encerrada en el círculo, y vamos a comenzar con el comando analog read, que como les dije, cuando vamos a leer solo podemos decirle de qué pin, porque nosotros no podemos ponerle un valor, por eso solamente entre paréntesis va a decir el pin. Un ejemplo de cómo sería nuestro circuito son estos dos que tenemos en la imagen. Tenemos nuestro pin que está conectado a un potenciómetro, el cual va a variar en una caída de voltaje desde 0 hasta 5 volts. Entonces nosotros, como es un valor analógico, ya saben que es, podemos tener un 3.3, un 4.2, un 1.3 volt, etcétera, y no nada más un 0 o un 1 o un 0 y 5 volt como en la parte digital. Si nosotros conectamos un sensor, lo conectamos a una resistencia, tierra, 5 volt y hacemos un divisor de tensión. Dependiendo del valor del sensor, va a haber una queda de tensión y es la que vamos a conectar en medio nuestro pin para leer ese valor. La resolución cuando nosotros leemos un valor analógico en estos pines de la A0 a la A5 es una resolución de 10 bits. Esto nos va a permitir tener un valor entero entre 0 y 1023. Es decir, en voltaje vamos a tener un valor entre 0 y 5 volt, pero en resolución vamos a tener un valor de 10 bits entre 0 y 1023. Esto ya lo hemos visto, es porque el valor binario de 2 con una resolución a la 10 nos da 1024. Pero como el 0 también cuenta en su posición, entonces tenemos 0, que es como una posición 1, hasta el 1023. Ya la vamos a ir viendo si no queda claro, pero repito, en voltaje podemos leer un valor analógico entre 0 y 5 volt y en resolución podemos leer un valor entre 0 y 1023. Poco a poco va a ir quedando claro esto. Ahora tenemos la función de escritura analog write para los valores analógicos. Ahora dentro de paréntesis tenemos igual nuestro pin que le vamos a decir en cuál vamos a escribir y como vamos a escribir vamos a ponerle nosotros el valor. Ahora sí nosotros le vamos a decir qué valor le vamos a poner. Esta función generalmente es activa para los PWM, que son los que se mueven en el rango, y vamos a ver cómo funciona. Igualmente, escribimos el comando, la segunda palabra la empezamos con mayúsculas. Dentro del paréntesis escribimos el pin o el nombre, en este caso la 11. Si se fijan, la 11 tiene el PWM. Y separados con una coma, después escribimos el valor, que es 214, y nuestro punto y coma. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos escribir en el PWM, hablando de voltaje, como es analógico, un valor entre 0 y 5 volts, 1.2, 3.3, 4.9. Pero hablando en resolución, ahora nosotros tenemos nada más 8. Anteriormente para leer teníamos 10, para escribir solamente tenemos 8. ¿Qué quiere decir? 2 a la 8, ya lo vimos la explicación en digital, 256, el 0 también cuenta su posición, entonces tenemos de 0 a 255. Entonces aquí nosotros escribimos un valor de 214, que viene siendo, aquí lo pusimos
o se puso como un comentario, acuérdense, un bloque de comentarios, que el 214 equivale a 4.2 volts. Quiere decir que nuestro LED, si es que tenemos conectado un LED como el ejemplo anterior, no va a estar en toda la intensidad, va a estar un poco bajo, ¿no? Entonces de esta manera funciona más o menos. Repito para que quede un poco mejor. Vamos a poder escribir un valor de voltaje entre 0 y 5 volts, pero en resolución solo tenemos 8, que va a ser de 256 de 0 a 255. Si se fijan, ya perdimos un poco de resolución. Nosotros escribimos la resolución 214, que va a ser equivalente a 4.2 volts, que ya vamos a ir viendo estas equivalencias poco a poco. Seguimos como lo que se le conoce estructuras de control. Las estructuras de control nos sirven para saber si una determinada condición o un valor se cumplió o si no se cumplió. Vamos a comenzar con el if. En este caso el if se traduce literalmente como si. Poco a poco se va a ir entendiendo. En este caso la forma de escribirlo es if, entre paréntesis vamos a establecer esa condición que queremos saber si ya se cumplió o no. Nuestras llaves, acuérdense que van pares, y dentro de las llaves tenemos las instrucciones que se van a ejecutar siempre y cuando se haya cumplido esa condición. Vamos a ver un pequeño ejemplo en esta parte. Tenemos nuestro if, dentro de paréntesis tenemos nuestra condición, las dos llaves y las instrucciones. En este caso una instrucción. Entonces, si la variable temperatura es mayor a 30, vamos a suponer que mayor a 30 grados. Ya más adelante vamos a ver todo esto de conversiones, pero ahorita para que vayan entendiendo cómo funciona el if. Si la variable temperatura es mayor a 30, se va a ejecutar esta parte. En este caso tenemos un motor que puede ser un abanico y le vamos a poner alto, quiere decir que va a encender. En palabras más claras, si la temperatura ya es mayor que 30 grados, ya está haciendo calor, encendemos el ventilador. Visto de otra forma, si la temperatura no es mayor a 30, no está haciendo tanto calor, entonces no prendemos todavía el ventilador. Por lo tanto, si fuera, por así decirlo, falso, o si no fuera cierto, se brinca esta parte y mantiene apagado el ventilador. De esa manera funciona el if. Solamente se va a ejecutar lo de adentro siempre y cuando se cumpla la condición. Lo que deben de cuidar ahí son sus llaves y son sus paréntesis y dentro establecer de forma clara la función. La segunda estructura de control es con el if-else, que es un complemento muy parecido por ahí. Esta estructura de control nos permite ejecutar una instrucción si la condición es verdadera, entra al if. Pero si no es verdadera, es decir, si no se cumple, ahora va a entrar al else. Una traducción literal en este caso es sí, si no. Vamos a ver. Tenemos la forma de escribirlo igual, nuestro if, dentro de paréntesis la condición y entre llaves nuestras instrucciones. Else ya no tenemos condición porque es si no se cumple la condición del if, nuestras llaves y nuestras instrucciones. Entonces, si se cumple la condición, entra a esta parte y ya no entra al else. Si no se cumple esta condición, no entra al if, pero entra al else. Como lo dije arriba, es sí, si no, te vienes para acá. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos el if, tenemos nuestra condición. Digital read ya lo vimos, en este caso es el pin 2. Si lo que leemos, acuérdense que dos iguales es una comparación. Si lo que leemos es igual que esto que tenemos aquí, entonces vamos a escribir en el 13 un alto, es decir, un 1. Se va a encender, por así decirlo, lo que tenemos ahí. Si esto no es igual, entonces va a entrar al else. Y ahora el 13 lo vamos a poner en bajo, es decir, lo vamos a apagar. A eso se refiere el if-else, es fácil de comprender. Si el if está solo, entonces nada más si se cumple la condición entra.
Si está con el complemento else, quiere decir que si se cumple la condición entra al if, si no se cumple la condición se va al else. Siguiendo con los complementos del if, ahora tenemos tres: if, else if y else. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos más condiciones anidadas. En otras palabras, que no nada más puede ser una u otra cosa. No nada más puede ser el if o el else. También podemos tener condiciones que se pueden dividir en varias cosas. Su traducción literaria es sí o sí, sí no. Entonces la forma de escribirlo, ya de tanto repetirlo ya se les va a ir haciendo más fácil. Tenemos nuestro if, entre paréntesis la condición, nuestras llaves pares, acuérdense, y dentro las instrucciones del if. Else if, que en este caso es o sí, nuestros paréntesis, dentro de ella las condiciones, las llaves y las instrucciones. Y el else, que quiere decir si no. No tenemos condición porque acuérdense que el else es si ya no se cumplieron ninguna de las condiciones anteriores. Nuestras llaves pares y las instrucciones. Vamos a verlo en el ejemplo. Tenemos nuestro if, dentro de paréntesis tenemos una variable valor menor que 500. ¿Este valor es menor que 500? Pues que sí. Entonces entra y ejecuta las instrucciones para valores menores que 500. En dado caso que el valor no sea menor que 500, se va al si no, else if, y pregunta, ¿valor mayor que 1000? Si este valor es mayor que 1000, entra a las instrucciones para ejecutar con valores mayores que 1000. Pero si este valor no es menor que 500 ni mayor que 1000, se va al else, que en este caso es si no se cumplen las condiciones anteriores, entra y ejecuta las instrucciones que van entre 500 y entre 1000. Entonces de esta manera nosotros podemos comprobar condiciones y no solamente en dos estados, podemos agregarle más menús o más ciclos anidados a nuestro programa. Poco a poco se van a ir dando cuenta que esto es muy útil conforme vayamos avanzando. La última instrucción que se va a explicar en la estructura de control y también en general es el while, que su traducción es mientras. ¿Qué quiere decir? Que el ciclo o la serie de instrucciones que estén dentro de las llaves se van a estar ejecutando, se van a estar realizando mientras la condición siga siendo verdadera. El if comprobaba la condición, entraba y ejecutaba las instrucciones. Y el while, repito, su traducción es mientras, que mientras sea verdadero se va a estar repitiendo. Entonces, para que el programa salga de ese ciclo, esa variable o esa condición tiene que ir cambiando, si no, nunca va a salir. Vamos a ver a qué se refiere esto. La forma de escribirlo es muy parecido al if. Tenemos el while, entre paréntesis tenemos nuestra condición, tenemos nuestras dos llaves y dentro lo que queremos que se ejecute. Pero esto se va a estar ejecutando, repito, mientras la condición sea verdadera. Vamos a ver el ejemplo para que quede un poco más claro. Primero tenemos una variable que se llama pasos, que es de tipo entero, que es igual a 0 y nuestro punto y coma. Tenemos el resto del programa y llegamos al while. Dentro del paréntesis tenemos nuestra condición, nuestras llaves y nuestras instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pasos, si se fijan, vale 0. Entonces pregunta, 0 menor que 200, entonces si es menor que 200. Entra y ejecuta esta función que es mover motor. Ya dentro habrá por ahí la función que va a realizar. Y luego pasos, ya acuérdense que ya vimos más, que es incremento. Entonces se incrementa, ahora vale 1. Pregunta, 1 menor que 200, pues que sí, se ejecuta esta parte. Ahora vale 2 y así sucesivamente. Cuando ya vale 201, menor que 200, pues no, entonces ya es falso. Se brinca la llave, se brinca las instrucciones dentro de while y sigue el programa. Si nosotros no incrementamos o cambiamos nuestra variable, como vemos aquí con estos pasos más,
siempre nuestra variable va a valer lo mismo y nunca va a salir de este ciclo. Se va a quedar ahí indeterminadamente. Entonces tenemos que tener cuidado en esto cuando usemos el while. Como dice aquí, la variable de prueba tendrá que cambiar para salir del bucle, del ciclo, ¿no? Entonces con esto queda muy claro. Entonces para diferenciar, el if comprueba la condición y ejecuta las instrucciones. Si tenemos el else o el else if, entonces ya ejecuta más ciclos. Y el while se va a ejecutar esa parte mientras la condición sea verdadera. Lo que tienen que tener cuidado es que esa variable vaya cambiando de valor para que salga de ese ciclo. De esta manera ya estamos en condiciones de comenzar las primeras prácticas, los primeros proyectos en nuestro programa con nuestra placa, realizando circuitos, simulando con estas instrucciones básicas. Repito, hay muchas más instrucciones que poco a poco se van a ir viendo a la par, pero que ya será más fácil de comprender cuando ustedes ya empiecen a simular y a conectar y sobre todo el objetivo principal, programar su microcontrolador.